Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Carlos Báez Montes. Qué bueno que estás con nosotros y te decidiste a sumergirte al sistema de justicia penal de México. Vas a conocer aquí los antecedentes y todo el desarrollo y proceso que se vivió para poder integrar el sistema de justicia penal mexicano al sistema de justicia internacional. Vas a conocer algunos ejercicios prácticos. Al mismo tiempo te vamos a proporcionar material de consulta que vas a tener en cada una de las secciones. Pero lo más importante es que vamos a interactuar a través de esta plataforma y te voy a ir ilustrando poco a poco cuál es el desarrollo de cada una de las etapas de los juicios orales, pero al mismo tiempo conocerás a profundidad el impacto y beneficio que hasta nuestros días ha tenido el sistema de justicia en nuestro país, que desde nuestro punto de vista es un tema que aún no se ha consolidado, está en etapa de madurez, pero con un avance sustantivo que hay que reconocer. Comenzamos. Bueno, pues el sistema de justicia penal en nuestro país data, por supuesto, desde la época prehispánica. Fíjense nada más. Vamos a irnos un poco a las comunidades indígenas de nuestro país, porque México es un país pluricultural. Es decir, existen varias etnias, culturas indígenas que han arraigado a nuestro país en distintas zonas y que desde su fundación, nuestro país fue precisamente creada por comunidades indígenas que cada una de ellas marcaba sus normas y sus reglas de conducta. Estas incluso iban hasta la pena de muerte, la mutilación, los sacrificios, precisamente para crear un ambiente de Estado, es decir, de gobierno, de atención y sobre todo para tratar de mantener el orden y el imperio, en este caso, de las comunidades indígenas para hacerse respetar unas con otras. Conforme pasó el tiempo, por supuesto que nuestro país se fue dividiendo por clases sociales, entre ellos los criollos y los mestizos, y se generaba una especie de castigo para quien no cumpliera las órdenes del capataz, del superior, o que no entrara en el orden y la disciplina. Para no profundizarnos en ello, México, luego de su independencia, porque se generó una revolución en nuestro país en el año de 1810, propuesta y encabezada por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, quien junto con otros héroes se enfrentaron precisamente a la conquista española y a los imperios extranjeros para tratar de dar libertad a nuestro país, para mantener e iniciar un proceso democrático y de respeto nacional y crear, por supuesto, lo que conocemos como República Mexicana. Pasado este tiempo se genera, por supuesto, la creación de penas que van desde la pena de muerte, desde la pena de castigo, desde el encierro o simple y sencillamente con el pago o reparación del daño de servicio a la comunidad o entrega o compromiso de por vida para el pago de alguna deuda o algún compromiso. Esto fue, por supuesto, antes de 1917. Cuando ya inicia lo que es la verdadera reforma de Estado, que se dio a través de las leyes de reforma del presidente Benito Juárez, surgen posteriormente pues lo que es la Constitución de 1917, encabezada por el presidente Venustiano Carranza, quien a partir de ese momento pues consolida las constituciones que se habían enmarcado de las leyes de reforma y las que habían brotado en distintos puntos del país o regiones, y que genera pues que a partir de 1917 en la Constitución que actualmente nos rige se establecieran ya las garantías individuales que luego se convertirían en derechos humanos, la estructura de gobierno a través de principios democráticos, dividiendo el poder ejecutivo, legislativo y judicial y tratando de dar igualdad entre hombres y mujeres ante la ley. Se crean los derechos a la educación, a la salud, al trabajo, a la posesión de tierras,
al control y dominio de algunos espacios territoriales, pero al mismo tiempo al libre tránsito, a la libertad de asociación, a la libertad de prensa y otras que establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Pues fue hasta el año de 1990 cuando se inició un proceso de reforma al sistema de justicia penal en nuestro país, con el objeto de garantizar un sistema eficiente, eficaz, respetuoso, que garantice, por supuesto, el respeto a los derechos humanos. Llegamos al año 2008 y entonces ya nuestro país, a pesar de haber llegado tarde a la constitución o implementación de una reforma constitucional que le diera vida al nacimiento del verdadero sistema de justicia penal en nuestro país, se generan ciertos tropiezos para la implementación del sistema. Se da incluso una vacatio legis del 2008 al 2016 para ir instrumentando acciones de capacitación, adiestramiento, sensibilización, socialización del sistema de justicia para crear al mismo tiempo leyes complementarias como la Ley General de Víctimas, el Código Nacional de Procedimientos Penales y por supuesto la Ley Nacional de Ejecución Penal, que son prácticamente leyes complementarias a la reforma constitucional para generar mayor respeto a los derechos humanos. Y decía que llegó tarde en nuestro país el sistema de justicia penal porque ya en muchos otros países ya se implementaba en Europa este mecanismo sólido, eficaz, eficiente. Pues bien, a partir de esta reforma entra en vigor en nuestro país el 2016 el sistema de justicia penal en México, lo cual genera una serie de expectativas y beneficios y sobre todo esperanza para que el gran problema de justicia en nuestro país empiece a resolverse con la mano del Estado, con la capacitación de jueces, magistrados y sobre todo generar en las fiscalías, antes procuradurías de justicia del Estado, convertirlas en fiscalías generales autónomas, independientes, separadas del Estado para crear una certeza jurídica sobre la presunción de inocencia, sobre el respeto a los derechos humanos y sobre todo a la transparencia y eficacia del sistema penal. La información complementaria viene en esta sección. Vamos a continuar con este curso tan intenso, pero también tan apasionado, que es el sistema de justicia penal en México. Me quedo contigo.